El caso generó una crisis política en el Frente Amplio y se robó casi toda la atención del último plenario de la Fuerza Política celebrado el mes pasado. Luego de 4 meses, Gustavo Olmos, el diputado de Fuerza Renovadora, denunciado por acoso sexual y laboral por su suplente Martina Casás, volvió a su banca. Esto porque el Frente Amplio respaldó el informe del Tribunal de Conducta Política, que no encontró elementos para una conclusión en ese sentido. De todos modos, la historia continúa porque la resolución quedó sujeta a las definiciones que adopte la justicia en materia penal y el Ministerio de Trabajo en lo laboral, ya que Casás también presentó denuncias en esos ámbitos. Martina estaba en Ecuador, estamos charlando recién, haciendo una maestría, volvió hace unos días y bueno, vamos a hablar de cómo ha atravesado este proceso y la resolución así en Fácil Desviarse. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirme y bueno, sí, aquí de regreso. Vamos capaz que hacer una aclaración previa para darle un encuadre a la nota y ante la pregunta de por qué es relevante este tema para Fácil Desviarse. Obviamente tuvo y tiene una importancia política, pero el tema está atravesado por varios puntos de discusión que pueden ser útiles para hombres, mujeres e instituciones que atraviesan situaciones como estas. Está la discusión sobre el consentimiento, los límites en los espacios laborales cuando median relaciones de poder, cómo cuidar a las partes involucradas hasta que el tema esté resuelto, por lo menos, y qué reflejos tienen los círculos inmediatos cuando una situación de este tipo se suscita. Ese es un poco el encuadre de la nota. Capaz que antes de meternos de lleno en el tema, ¿qué va a hacer políticamente tú a partir de ahora? Bueno, yo por el momento, primero tengo que enfocarme en un par de cosas personales, tengo que seguir estudiando, la maestría tiene una etapa presencial, pero ahora tengo que escribir la tesis y además tengo que buscar trabajo, porque yo dependía de mi trabajo en el Parlamento como asesora de la bancada de Fuerza Renovadora y además como diputada suplente, entonces ahora tengo que salir a buscar un trabajo como cualquier hijo de vecino. Y entonces, por ahora, estoy enfocada en eso y bueno, una vez que tenga eso ordenado voy a volver al Frente Amplio a militar, como milité siempre, como independiente. Hasta el 2018 yo fui independiente en el Frente Amplio. Hay muchos espacios donde uno puede aportar, ya sean las unidades temáticas, los comités de base, los compañeros te invitan, porque bueno, sí, yo trabajo en temas ambientales, en ecología, ahora ecología política, entonces creo que puedo aportar desde ese lugar. No me parece para nada incómodo, me siento cómoda con eso. No siento que me tenga que apegar a una candidatura. Hasta junio puedo militar independiente y luego, bueno, cuando ya tengamos un candidato elegido por las urnas, haré la campaña central del Frente Amplio con muchísimo gusto y la verdad que siempre estoy al servicio de lo que precisen las y los compañeros. Bien, has elegido a salir a hablar del tema, ¿no? Cuando estabas en Ecuador y ahora también, ¿qué fundamenta esa decisión de salir a los medios? Bueno, primero es todo un proceso que está bueno como que la gente entienda. Si no hablas te dicen ¿por qué no hablas? Y si hablas es como, bueno, estás haciendo un show, ¿no? Es como la típica de cuestionar mucho más a la víctima de lo que se cuestiona al victimario. Pero yo... estando en Ecuador sentí que estaba preparada, había tomado cierta distancia al tema y del problema como para y bueno, después de un proceso, bueno, uno tiene un acompañamiento de familia, amigos, psicóloga, psiquiatra, donde uno puede empezar a sentirse cada vez mejor como para poder hablar de estos temas sin ponerme a llorar desgarradoramente frente a todo el mundo, ¿no? Es como, son temas dolorosos, nunca van a dejar de doler, hay un momento que uno tiene la fortaleza para poder hacerlo de una forma sencilla, clara, y porque me parece que me ayudaba a mí, pero además puede ayudar a otras personas, porque no es fácil denunciar, no es fácil tomar la decisión de denunciar, pero tampoco es fácil reconocerse en una situación de violencia, en el trabajo, violencia intrafamiliar, violencia en la academia. Hay un montón de espacios donde esto pasa, y yo pensaba que cada vez que una de nosotras hace silencio, en realidad le está dando poder a las personas que nos generan el daño. Entonces yo sentía que era importante poner... nadie puede poner en palabras lo que yo sufrí, nadie puede poner en palabras lo que yo estoy viviendo, entonces lo mejor es que lo haga yo. Y esa fue la decisión que tomé en Ecuador. Decidí hacer una carta, después me fueron contactando periodistas y fui hablando en los medios,
Bueno, y a mi regreso también, o sea, hay cosas que van avanzando y siempre está la oportunidad de poder hablar de estos temas. Las mujeres en política solemos ser una rareza porque es un lugar hostil, entonces también me parece importante que desde mi lugar defender el lugar de las mujeres en política, porque una de las razones por las cuales no nos sostenemos en política es porque hay este tipo de hostilidad más allá de otras. Hay violencia política, pero también hay violencia de género, hay violencia y acoso sexual y entonces hay que salir a hablar. Más allá de las decisiones que tome, por ejemplo, un tribunal de conducta política. O sea, ¿qué pensás de la definición del tribunal? Y lo estás haciendo, ¿no? Pero me imagino que crees que por más que un tribunal, en este caso, de conducta política del Frente Amplio, haya laudado sobre el tema, yo a vos no te inhibe de volver con el tema cada vez que te parezca necesario. No tengo ningún tipo de inhibición. Y además, a ver, como víctima yo tuve que tomar una serie de decisiones, ¿no? ¿Con quién denuncio? ¿Dónde denuncio? Uno cuando se reconoce una situación de violencia tiene que identificar lo que yo llamo ahora una vía de escape. Es decir, bueno, ¿con quién tengo la confianza para hablar esto? Y después, ¿qué medidas puedo tomar para que esto me deje de pasar a mí y no le pase a otras personas? Porque también es una cuestión de, bueno, de prevenir de que esto siga pasando. Entonces, una de mis decisiones fue como militante política en un partido político. Yo tenía la opción de presentar una denuncia en el Tribunal de Conducta Política, que recordemos que yo estaba preparando la denuncia, porque eso lleva a un proceso personal, y se presentó antes de que yo la presenta el sector sin mi consentimiento, que eso a mí me parece, que soy la víctima, me parece fundamental que se tenga en cuenta. Y después también elegí otros caminos, como son el juicio laboral y el juicio penal, llevar este caso a fiscalía. Entonces, lo que yo esperaba del partido político era, bueno, qué medidas pueden tomar ellos como partido político para que yo me sienta con la seguridad para seguir haciendo la actividad que estaba haciendo, que no era solo mi trabajo, era mi trabajo y además es mi lugar de militancia. Entonces, lo que yo hice al presentar una denuncia al Tribunal de Conducta Política no es el pedido de estás conmigo o estás con el victimario, sino de cuáles son las garantías que me das a mí como militante de un partido político. Ahora vamos a repasar todo el proceso, porque hace una de las partes que comentábamos, ¿no? Cómo se trabajan y tratan estos temas a nivel institucional. Pero bueno, sobre el tema de fondo, ¿no? Tú has decidido salir a hablar para defender tu postura y también para militar para otros, ¿no? Pero en el caso de lo que vos entendés que fue un avance de acoso sexual donde no había consentimiento, la contraparte no entendió lo mismo, ¿no? O sea, no entendía lo mismo y así se defendió. ¿Es posible que él no haya entendido que vos estabas viendo la situación de una forma que él no visualizaba? A ver, cuando hablamos de las relaciones interpersonales es súper complejo. Yo no voy a cambiar nunca mi relato porque esto es lo que yo sentía. Yo tenía una relación de confianza con él. Era para mí como un padrino político, un referente, una persona de muchísima confianza con la cual compartía muchísimas horas de trabajo. Ustedes imagínense que el Parlamento puede llegar a tener días de 18 horas si hay una interpelación o más. Podés trabajar muchísimas horas. En rendición de cuenta trabajamos a la par, en presupuesto trabajamos a la par, en la ley de urgente consideración trabajamos a la par. Eso implica que son muchos días, muchas horas, y eso forja un tipo de relación. Teniendo en cuenta que estamos hablando de personas que tienen una alta capacidad para entender un montón de problemas complejos como son las leyes, los presupuestos, las rendiciones de cuenta, que una persona no entienda los límites del consentimiento a mí me parece una rareza. En el sentido de que, bueno, primero yo era su subordinada, soy una persona que tengo una diferencia de edad considerable con él y que en ningún momento yo hice ningún tipo de avance. Entonces, acá hay algo que es importante, que siempre estamos hablando de consentimiento. Y, por ejemplo, yo te digo, Juanchi, ¿querés café? Y vos me vas a decir sí. Entonces yo te doy café. El consentimiento es como el café. Vos me decís, yo te digo, Juanchi, ¿querés café? Me decís no. Entonces no te voy a dar café. Si yo te digo, Juanchi, ¿querés café? Y no me respondes, tampoco te voy a dar café.
O si yo ayer te di café, hoy no tenés por qué tener ganas de querer café. Y así sucesivamente. Hay un montón de escenarios en los cuales podemos poner el café como ejemplo, y vos nunca vas a pensar que eso es consentimiento. Ahora, cuando se plantea la posibilidad de confusión, en tal caso, ¿no? Se confundió, que alguien se confundió. La confusión es una vez. No hay dos veces confusión. O sea, yo puedo confundir una vez, decir, mirá, yo la verdad que creí que era otra cosa. Perdón que haya avanzado de esta manera. No, estás confundido. Acá no hay nada de lo que vos pensaste. Lo lamento. Eso sería una confusión. Está claro que acá no hubo una confusión. No hubo una sola vez. Una única, por lo menos desde el lado que tú planteás la denuncia. Esto no fue que una vez pasó algo. En el momento que la persona me hace una propuesta verbal, yo digo, no puedo, no sé. Hay una cuestión de que todo el mundo dice, ¿y por qué no empujás? ¿Y por qué no decís que no? ¿Y por qué no pegás un portazo? ¿Y por qué? Yo 1000 veces me planteé en mi cerebro la escena de abrir la puerta y decirle, ¿vos qué está pasando? ¿Cuántas veces tuve la fortaleza de hacer eso? Ninguna. ¿Por qué? Porque uno está en una situación de shock. La violencia genera una situación donde uno se siente impotente y tiene miedo. Y es real que uno tiene miedo. No fue una vez. No, esto es durante un año, es una fue situación algo que fue sostenida. consecuente. Y el intermedio entre, digamos, dar el portazo y no callarse, que es poner un límite un poco, frenarlo, digamos, en el arranque. Cuando tu medio de vida depende de eso, a veces te cuestionás. O sea, yo para ingresar al Parlamento necesito el permiso de él, o sea, él tiene... Para recibir mi salario. Ahí ingresa la relación de poder que puede mediar en tu persona para tomar definiciones o decisiones al respecto. Y no pasa solo en mi caso. Yo le digo, hay muchos casos de asimetría de poder donde las personas no responden como la sociedad espera que respondan. Pero yo sí espero que las personas también cuestionen al victimario, en el sentido de... No te das cuenta que es una persona que tiene 30 años menos que vos, que capaz que tiene pareja y otras relaciones, que es tu subordinada, que depende de vos económicamente. O sea, es mucho más fácil cuestionar siempre a la víctima que al victimario. Y eso es algo de lo que yo vengo a militar cuando digo, bueno, me animo a hablar, es esto. Porque en general se cuestiona a las personas que denunciamos. Y bueno, con esto de, el principio de inocencia, lo que sea, sí, yo... creo en el principio de inocencia y está bien que la gente entienda esto, pero no es lo mismo un hurto, una rapiña, una estafa, que estas que tienen límites mucho más difusos. O sea, es mucho más difícil, la justicia lo sabe, los abogados expertos en estos temas lo saben, las expertas en género lo saben. Exacto, por ahí tú dijiste algo en algún momento que es importante, ¿no? Hablaste de propuesta verbal. ¿Y por qué me detengo ahí? Porque parte de lo que es la defensa de Olmos, el abogado de Olmos, es que él presentó todas las conversaciones por WhatsApp, ¿no? Todos los chats al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, y dijo cosa que tú no hiciste, pero como manera de mostrar, en tiempos que el WhatsApp obviamente que es prueba por todo lo que ha pasado, ¿no? En los últimos años con las conversaciones de WhatsApp, que han terminado personas presas, porque ahí estaba una de las pruebas ineludibles. Entonces él dice, bueno, acá está. Si esto fue una cuestión de mucho tiempo, en algún momento tendría que haber saltado en la conversación entre nosotros dos algo. Y acá están las pruebas que yo presento para que se entienda que yo nunca incurrí en lo que se me está acusando. Bueno, eso no es así. Él no presenta todas nuestras conversaciones. Él presenta capturas de pantalla de conversaciones con contenido que, insisto, yo lo he dicho 1000 veces, lo dije al Tribunal de Conducta Política, lo dije en Fiscalía, en el Juzgado de Familia, porque allí fue la primera vez que yo vi esos mensajes y los presentó, y ahora me causa un poco de gracia. En ese momento fue como, ¿en qué está pensando? Porque son mensajes normales, donde en una relación de mucha confianza yo
uno dice, te mando 1000 abrazos. Yo me iba mucho de viaje el año pasado y el anterior porque... Sí, mensaje de una relación de cariño. De cariño. Y que si yo mañana tengo una relación de cariño con uno de ustedes, le digo, bueno, chao, te mando 1000 besos, no significa que después yo consienta, porque el consentimiento es en el momento, es informado, es revocable. Entonces, que yo te mande besos o abrazos no significa que yo consienta a otro tipo de contacto. Pero vos podrías tener capturas de conversaciones o chats de conversaciones en contrario. Es que hablamos de trabajo, entonces al final de hablar de che, ¿qué vamos a hacer con tal interpelación? En WhatsApp solo hablaste de trabajo, ese fue el intercambio. O en tal caso, muestras de cariño, de ese cariño parcial. Che, vamos arriba, un abrazo. Un abrazo, nos vemos cuando vuelva. Nos vemos, te quiero, te mando un beso. Exacto, ¿no? es como cosas totalmente normal, incluso Feliz Día del Padre le mandé. Entonces, si yo te mando Feliz Día del Padre, claramente... Porque es muy difícil en estos casos comprobar, digamos. Son a veces casi que careos, ¿no? Digamos, el argumento de uno contra el del otro, el relato de uno contra el otro. Ahí, ¿qué pruebas, digamos, son las que más funcionan? Y esto es lo importante. Yo no considero que un tribunal de conducta política, un partido político, tiene las herramientas, así como tampoco el público y la sociedad, porque he visto que muchos productores de programas me piden los chats. Yo es un chat normal, no sé, o sea, si te querés aburrir te lo paso, porque hablamos de leyes, literal, hay copias y copias y documentos, o sea, si querés te lo paso, pero en mi interés, o sea, si me lo pide alguien, que me lo pida Fiscalía, que tiene las herramientas para analizar este tipo de pruebas. Entonces, yo no considero que cualquier persona tenga la capacidad para analizar ese tipo de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se utilizan, por ejemplo, en la justicia penal? Bueno, pericias psicológicas, testigos calificados. No es lo mismo que yo te llame a vos que llame a mi psicólogo o a mi psiquiatra o que llame a un experto en género, un experto en violencia. No es lo mismo. Entonces, para este tipo de casos es más común eso. Y además, sí, obviamente, que cada uno puede presentar las pruebas que le parezcan pertinentes. Yo no tengo por qué presentar el contexto de la prueba en un lugar donde yo no creo que tengan las herramientas para analizarla. No tengo por qué yo, víctima, denunciante, presentar el contexto de la prueba. Pero en las instancias del Ministerio de Trabajo o Fiscalía, ahí puede aparecer testigos. Sí, ahí sí, testigos. Pero en tu caso, digo. Sí. O sea, ahí yo analizaré con mi abogado cuáles son las cosas que yo quiero presentar. Eso se verá, pero no es lo mismo decir, bueno, lo presento en un lugar político, porque yo en un lugar político me voy a defender políticamente. Ahora, desde el punto de vista, en este caso de Olmos, cuando, él es denunciado y es denunciado en dos ámbitos, ¿no? El laboral y el penal, el de la... Y a la vez, su sector político, ¿no?, resuelve mandar esto a que lo analice el Tribunal de Conducta del Frente Amplio, en el entendido de que ese tribunal iba a tener otros tiempos. O sea, la manera de expedirse iba a ser más expeditiva que lo que podía llegar a ser, por ejemplo, Fiscalía, ¿no? De hecho, ya tenemos la resolución del Tribunal de Conducta Política que se votó en el plenario, pero bueno, esto todavía sigue en Fiscalía, en el ámbito penal, y de hecho al punto tal habrá sido la discusión en el plenario que dejaron una ventana abierta para que si eventualmente la justicia tiene, vamos a decir, un veredicto donde el acusado es encontrado responsable, bueno, se va a tener que volver a revisar obviamente en el Tribunal de Conducta Política, pues ya no es lo mismo, no es la misma situación. Pero vos dijiste, a mí me toma por sorpresa de alguna manera que mi sector mande esto al Tribunal de Conducta Política. Pero también estaba planteado el problema de qué hacer en el interín, porque uno puede decir, bueno, Olmos podía pedir licencia y esperar meses a ver cuál era la resolución finalmente de la justicia. Entonces te pregunto, si no crees, como acaba de decir, que de pronto el Tribunal de Conducta Política fuera el mejor tribunal con las herramientas necesarias para resolver el problema, ¿cómo se debía resolver ese problema mientras la justicia todavía no se hubiera expedido? No, yo lo que me llamó la atención es, vos estás diciendo
que mi sector creía que era el lugar más expeditivo. La experiencia de otros casos en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio nos indican eso. Han demorado años, 2 años. En el caso de que la persona tenga medidas cautelares, como es el caso nuestro, o sea, hasta junio hay medidas cautelares, el Frente Amplio decide, ha llegado a decidir esperar a que se terminen las medidas cautelares para tomar una decisión. Entonces, a mí lo que me toma por sorpresa es el cambio de, digamos, el cambio de parámetro, ¿no? Porque para X cantidad de casos esto fue de una manera, pero para el mío se resolvió en menos de 6 meses. Pues es que fue muy expeditivo. Para mí fue bastante más rápido de lo que suele suceder. Fue intencional. Entiendo que es un año particular. Uh-huh. Yo no tengo apuro. Yo puedo estar en esta situación, o sea, de no ingresar al Parlamento y obviamente que una vez que yo denunciara en el Ministerio de Trabajo, yo estoy en la situación de que yo estoy solicitando un despido indirecto porque no puedo trabajar en el mismo sector que me invita la persona que me infringió este año. Así que los tiempos de la denuncia no son los tiempos de la política. Entonces, no, claro, lo que está pasando es que si yo capaz que si hubiese denunciado, no sé, en 2000, si me hubiese pasado en otro, porque esto me pasa... Si no hubiera sido en tiempos de urgencia electoral, tu intuición o tu conjetura es que hubiera llevado más tiempo resolver esto, que no hubiera sido tan expeditivo el Tribunal de Conducta Política. Tampoco tengo la bola de cristal, pero uno intuye que, basada en la experiencia anterior, de que no pasa de la misma manera que me pasó. Pero vamos al proceso institucional, ahora sí. Si te voy a hacer el repaso, ¿no? Y la secuencia. Porque ahí en el interín, bueno, aparecen algunas controversias entre lo que tú decís y lo que plantea Olmos. Vos en un momento asumís que había una situación de acoso, lo conversás informalmente con Patricia González, sí, que estuvo el otro día acá, contó incluso que eran sus mejores amigas. Hay una relación personal profunda, ¿no? Sí. Pero además ella es la presidenta de la Comisión de Géneros y Feminismos del Frente Amplio, o sea, tiene un cargo institucional pesado. Patricia le traslada el tema en una reunión informal con la presidencia del Frente Amplio y representantes de Fuerza Renovadora. ¿Venimos bien hasta ahora en la secuencia? Hasta ahí sí. Sí, va bien. El sector, recibe esta información. Olmos recibe y también recibe a Olmos. Olmos se toma licencia, ¿no? Ahí, ¿está bien? No. ¿No? A ver cómo es ahí. No. Yo denuncio un viernes, se le informa un lunes a Fuerza Renovadora. ¿Denunciás? Pero eso es la pregunta. ¿Es una denuncia? En realidad... ¿De qué calaña? ¿Formal? Conversación, es una conversación con Patricia informal. González. A ver, digo, para los efectos de saber cómo funciona internamente la fuerza política. Sí, pero ahí también yo creo que pasaron cosas que lo venimos hablando. El Frente Amplio tiene un protocolo de cómo actuar en estos casos. Ese protocolo está en revisión. Una no conoce el protocolo, yo no reviso el protocolo. Lo primero que me pasa es cuando me doy cuenta en la situación en la que estoy, pienso e identifico qué persona me puede asesorar mejor en lo que yo quiero hacer. Y tuve una conversación informal con Patricia, en la cual ella me dice, bueno, ¿y vos qué querés? Y yo le dije, no me siento cómoda para volver a trabajar en ese lugar, no le quiero ver más. O sea, realmente no me sentía como para verle más. Entonces, bueno, vemos qué hacemos. Y ahí ella me dice, bueno, estos son los pasos que yo voy a hacer, voy a hablar con presidencia, voy a hablar con gente de tu sector. Y entonces, no siempre pasa así, y eso es verdad que nosotros, ahora en el diario del lunes podríamos llegar a tomar otro tipo de decisión, ¿no? O sea, ¿crees que como fueron los pasos no te beneficiaron? ¿O que cometiste un error a la hora de...? No, tampoco es eso. ¿No? O sea, no hay ni beneficio ni cosa en contra. Es como vos haces lo que podés con las herramientas y las emociones que tenés. Porque además eso... Patricia es la secretaria de Género y Feminismo del Frente Amplio, trabajó en género en la Intendencia de Montevideo. Yo le identificaba una persona que me podía ayudar y guiar. Tenemos una relación personal también. Entonces, obviamente, ella se ve afectada por la situación. Al igual que esa tarde se lo cuento a mis amigas y yo fue tipo,
Claro, vos empezaste Calma. a trasladarle a diferentes personas, entre otras, Claro. digamos, jerarquías dentro del Frente Amplio, como Patricia, que está al frente de la Comisión de Géneros y Feminismos. Pero en ningún momento se hace digamos, la denuncia formal al Tribunal de Conducta Política. Eso no. lo hace María Frente Amplio. De hecho, también eso es como son conversaciones donde, bueno, vos, Marti, ¿qué querés hacer? Hay cosas que uno sabe que pueden llegar a pasar. Si yo pensaba, ¿no? Si yo denuncio así, capaz que ya sale a la prensa. Porque uno de mis miedos más grandes era que esto se mediatizara mucho, que yo no lo pudiera soportar. Uno empieza a pensar, mis viejos, ¿qué van a pensar mis viejos? ¿Qué les va a pasar a mi papá? Mi papá es enfermo cardíaco, no sé qué. Yo, tipo, 1000 escenarios, tengo sobrinos chicos. O sea, uno se plantea un montón de cosas que primero la familia, los amigos, el círculo cercano y después... No querías que fuera o sea, que explotaran mediáticamente, por ejemplo. Claro, Esas cosas. Me entonces, imagino yo entre que denuncio y que la prensa se entera, yo tuve que viajar a Colonia a hablar con mis papás. Claro, pero ¿Se entiende? O sea, pero son hay un montón una de instancia cosas. previa que es con la coordinadora de María Frente Amplista te invita, una vez que se entera de esto, te invita a conversar sobre este sí. asunto. Vos decidís no ir. No, y ahí- decido no ir. A y ver, ahí- me parecía, yo estaba en una situación emocional en la cual estaba empezando a identificar el problema de violencia y imagínense que ninguna persona querría ir. Es como si mañana uno de ustedes tiene un problema acá y los invitan a tener una reunión con 11 personas para contar el problema. ¿Ustedes irían? No, o sea... A ver, una situación muy incómoda para vos. 11 personas, de las cuales 10 son los mejores amigos de la persona que estoy denunciando, me parece como... A mí me parecía que no daba. Y ahí les mandas un mensaje, sin Y embargo, ahí mandas un sí, mensaje. les mando un mensaje diciendo que no, que si ellos tenían que tomar decisiones, que la información que necesitaban era esta. Y es público, no sé, alguien ya lo habrá visto ese mensaje. Y tomaron una decisión, porque ahí vos podés decir, Olmos toma licencia, vos asumirías la banca. Yo tuve que asumir además la banca, Tuviste que asumir un la par de banca. semanas con 0 ganas, la verdad. Y en algún momento iba a pasar de que alguien iba a preguntar qué pasa con Olmos. ¿Qué pasa ¿no? con Olmos? Pero vos asumís la banca y decís, mientras toman una decisión, ¿qué decisión esperabas vos que tomara María Frente Amplista? en ese momento? Y eso, yo qué sé, bueno, se toman licencia los dos, se toma licencia él. A mí hay una cosa que también me parecía en ese momento que era como, ¿por qué somos las mujeres las que nos tenemos que ir de los lugares después que nos pasan estas cosas, no? Pero después te das cuenta que vas los primeros 2 días del Parlamento y no te sentís cómodo con la situación. O sea, ya no volvería a ese lugar así él no se acercara a 5.000 metros. María toma la decisión de presentarlo al Tribunal de Conducta Entonces, ellos toman... Pero yo no cuestiono eso. Lo que sí cuestiono es que después de que me mandaste una invitación a hablar, de que yo te digo que no me siento en condiciones para hablar, que no me informes que vas a presentar la denuncia, porque no me informaron. Una vez que ya estaba presentada, una persona de Marea me mandó un mensaje diciéndome, presentame la de denuncia. tu mensaje no se puede inferir que vos estabas planteando que se presentara esto en Tribunal de Conducta Política. No, y además que tomaron ese mensaje como si fuera el testimonio de la denuncia. Pero sí podía entenderse de que en ese mensaje, ¿no? Que vos decís, bueno, ahora se hizo público. Sí se podía entender que en ese mensaje que de alguna manera tu decisión era que, vos no tenías por qué alejarte del trabajo, que vos habías trabajado a la par que Olmos desde el primer día por esa banca, pero que a nadie le debería sorprender de alguna manera, ¿no? Que ahora no quisieras cruzarte con Olmos, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, y que lo mejor sería que se tome licencia continua hasta noviembre, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, ¿no? Lo pasamos al Tribunal de Conducta Política, dice María Frente Amplista, pero ¿qué otra cosa se podía hacer? Imaginemos inclusive si el Tribunal de Conducta Política, como vos decís, no hubiera sido tan expeditivo y esto se hubiera alargado más en el tiempo, ¿qué hubiera pasado? Tú pretendías, yo me quedo en la banca y Olmos hasta noviembre licencia continua. Tampoco, o sea, porque en realidad a medida que las cosas adquieren inercia uno se empieza a sentir incómodo incluso estando ahí. Yo sí tengo hasta el día de hoy proyecto de ley presentado que olvídense, o sea, chau, porque si no estás allá adentro empujándolo, no estás. Esa semana se trataba del proyecto de ley de niños, niñas y adolescentes, derechos digitales para niños, niñas y adolescentes, y eso, olvídate de ese proyecto. Entonces, obviamente que yo tenía muchas cosas en la cabeza
y no tenía ninguna estrategia, porque aparte de esto, ¿no? Que el sentir de que todo es una operación política y de que era toda una operación para que yo quedarme con la banca, es tipo, no tengo el más mínimo interés de quedarme con la banca. ¿Por qué? Porque siento que las bancas son de los sectores y si mi sector no me está respaldando, no me está acompañando, no me está apoyando, entonces no me voy a quedar en ese lugar. Y yo sentía que, o sea, había una intuición mía de que no iba a ser acompañada y bien recibida, y de hecho no lo fue mi denuncia. Entonces, yo no pretendía quedarme con ese lugar, era simplemente, bueno, mientras tanto, y como militante de Frente Amplista, como militante de Marea, como militante de Fuerza Renovadora, uno espera un poco de, bueno, veremos qué hacemos. Otros sectores tienen otros procederes, ¿no? Hay sectores que al momento de que le aparece una denuncia hacen renunciar a las 2 personas, hacen renunciar a una persona, toman otro tipo de medidas, toman licencia indefinidamente. Pero tú tenías en tu cabeza una resolución sobre cuál era el mejor procedimiento en este caso, en tu cabeza, en lo personal. No, ¿No? Porque Olmos y hasta la propia Marea Frente Amplista sugirió como que tú, bueno, pasaron varias semanas de indefinición de tu parte y lo que ellos empezaban a intuir o conjeturar era que lo que pretendías era que se fuera Olmos, ¿no? Renunciara definitivamente a la banca o lo sacaran o le hicieran algún proceso más sumario y que lo echaran del sector. Sí, el que nunca sufrió violencia tiene mucha imaginación. Entonces es como, sí, se pueden haber imaginado lo que quisieran. Yo estaba tirada en un sillón, básicamente. O sea, me queda a 4 cuadras local de Fuerza Renovadora. No tengo ganas de caminar hasta ahí. Vos en el mensaje que mandaste decís Fuerza Renovadora y Marea tampoco se merecen un escándalo. Exacto. Aunque siento que lo que me pasó es escandaloso, es grave y repulsivo. Y por eso las decisiones que se tomen tienen que estar a la altura del problema y no de los afectos. O sea, esa es, digamos, vos ahí tomás una decisión sobre que se tienen que tomar decisiones y cómo deben ser esas decisiones. No qué tipo de decisiones, sino cómo deben ser, sí. ¿No? Cuando digo del problema y no de los afectos, acá hay un problema de violencia, de género, de violencia, de acoso sexual y laboral. No me importa que todos sean amigos de él. O sea, yo estoy denunciando esto. Vos capaz que no tenés las herramientas para trabajarlo, pero también decilo. Pero cuando decías que no querías que no se merecía un escándalo Marea y Fuerza Renovadora, era, por ejemplo, que esto escalara al Tribunal de Conducta Política y que se convirtiera en un tema, digamos, de la interna del Frente Amplio. No, que fuera escandaloso realmente, ¿no? Que terminara, o sea, lo que es ahora. Bueno, porque en definitiva, una vez que se hace público y trasciende... Sí, por eso, una vez pero mi intención era que, bueno, que lo trabajáramos, que no se barriera por abajo de la alfombra, porque eso es escandaloso, porque la típica es, bueno, ¿sabes qué? Acá no pasó nada. Esa es la más común. Y la otra es, bueno, que empiecen a decir, bueno, esto es una operación política, esto porque no hay sé como qué. Alguna vez que en Marea se resolviera el tema y que no llegara al Tribunal de Conducta Política, se resolvió el tema y era tomar una definición a favor de Olmos, a favor tuya, o en un intermedio, no es... o llevarlo a otro escalón que era el Tribunal de Conducta Política del Frente. Claro, pero también es como, ¿cuáles son todos los casos posibles? Yo muchas veces he visto gente de ese sector decir, bueno, la justicia es un lugar, ¿no? Y bueno, ellos podrían haber dicho, bueno, mira, estos son los escenarios que nos imaginamos, ¿está de acuerdo con alguno? Por más que no hayas querido venir. Eso no pasó. No pasó. Nunca nadie sabe decir, bueno, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Vos decís que quedó bastante claro, como vos decías, ¿no? A ver, esto había pasado y yo no estaba con ganas de ir a reunirme con 11 personas donde 10 son amigos de la persona que yo había denunciado, ¿no? O sea, me voy a sentir ante un tribunal que ya va a tener miramientos o sesgos en relación a lo que yo vaya a decir y lo que ellos quieran escuchar. No hubo una actitud proactiva para tratar de empatizar con la denunciante en este caso. Sí, pero tampoco los culpo, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que no son expertas en este tema, estamos hablando de personas que capaz que nunca manejaron... O sea, que en un sector político terminas manejando recursos humanos... ¿Estás hablando de que la mayoría son hombres o no, hay mujeres también? Hay paridad hay paridad en los órganos de Fuerza Renovadora. O sea, cuando te enfrentabas a estas personas eran hombres y mujeres. Sí, sí.
Sí. Pero ahí hablas de los afectos, o sea, no estás hablando de un tema de Claro, machismo, no sino que estás hablando de gente que le tenía más afecto a Olmos Sí, que a vos. lo miré a los ojos y le creí. Ujú. O sea, esos son los afectos, ¿no? Son frases, son una conducta que nosotros reconocemos en todos los partidos políticos. ¿Pero esas son las devoluciones que tuviste de Marea? Sí. Sí, o sea, el tipo, lo miré a los ojos y le creí o le creo. Sí. Ujú. O sea, yo, personas, no solo de Marea, de Fuerza Renovadora, diciéndome 40 años trabajando con él, no tiene ningún caso así. Bárbaro, perfecto. No tiene ninguna denuncia. No tiene ninguna denuncia. Y bueno, siempre hay una primera. Vamos a hacer una breve tanda. Estamos hablando con Martina Casas a partir, obviamente, de lo que fue su denuncia al diputado Olmos. Seguimos conversando con Martina Casas, ex diputada suplente del Frente Amplio, de Fuerza Renovadora. Estamos recorriendo lo que fue este episodio de denuncia que Martina presentó ante Fiscalía, Ministerio de Trabajo, y un episodio que fue denunciado por Marea Frente Amplista en el Tribunal de Conducta Política, que ya laudó, digamos, y todavía quedan esas otras instancias judiciales. En tu caso, tú optaste por salir a hablar, incluso en la previa del plenario. Olmos decidió no, o sea, por lo menos hasta que se expidiera el TCP, el Tribunal de Conducta Política, eligió llamarse a silencio, entre otras cosas para no forzar tu revictimización. ¿Cómo tú has dicho que no, bueno, que no, que en tu caso elegís hablar por vos y también para militar una causa? Pero ¿cómo tomás su postura? Sí, a ver, la revictimización es algo que hay que tener con mucho cuidado en estos casos. No fue así, o sea, en estos días sí pasan a ser los mejores aliados anti-revictimización, pero cuando se filtró a el diario El País la denuncia, que se filtra de algún lugar, que no proviene de mi círculo cercano, obviamente yo no estaba preparada para eso. A la semana yo estaba preparando la denuncia para presentarla a Fiscalía y al Ministerio de Trabajo. En ese momento sí me sentí revictimizada. Yo denuncio y me llamo a silencio porque no estaba preparada para hablar del tema. Porque es difícil hablar del tema. Ustedes, bueno, yo ahora les decía fuera del aire, me pongo roja, me siento mal, no me siento bien. No me siento, jaja, qué divertido hablar de este tema, porque no es divertido, es doloroso. Pero ahora siento que tengo la fortaleza para hacerlo. Y eso viene de mí. Y no de los demás. Viene de mí. Entonces, que yo decido cuando... o sea, y eso también es algo que es importante. Con las compañeras feministas siempre... Yo tengo un tejido, una red de compañeras inmensa que todas me escriben. Compañeras y compañeros que me escriben, que me llaman, que precisás, cómo estás, todo bien, estás en Quito, cómo la llevás. O sea, tengo un montón de gente que me acompaña. Tengo muchísima suerte, no es el caso de todo el mundo. Y por eso también siento que tengo la fortaleza para hablar. No porque, o sea, porque viene de mí, pero porque viene de mí porque estoy muy bien acompañada. Al principio no es tan así. Al principio no sabes con quién contás. Al principio es toda una incertidumbre de cada paso que das, un salto al vacío, hasta que te apoyás, ¿viste? Entonces, eso de no salir para no revictimizarme, bueno, sí, está bien. Cuando yo decido hablar, y me parece importante por eso, porque cada momento que yo estoy callada, le estoy dando poder a las personas que me lo han ido quitando a través de distintos tipos de violencia. Porque lo que yo digo siempre es, una vez que vos denunciás en política, cesa el acoso, cesa el abuso, pero empieza la violencia política de todo tipo. O sea, bueno, de acusarte de cosas que no, de que vos no estás... Yo no estoy buscando nada más que la gente se concientice de que esto pasa. Y que la gente, que las mujeres se reconozcan a veces en situaciones de violencia. Es muy difícil reconocerse en una situación de violencia. Hay días que vos decís, yo puedo con esto hasta el fin del mundo, y hay veces que tu cuerpo te dice, esto es raro. Entonces, eso también, hay que... Yo tengo voz porque me la dio el Parlamento, tengo cancha para hablar en los medios porque estuve expuesta bastante a los medios. Entonces, siento que estoy en una posición bastante cómoda como para hacerlo sin que me parezca desgarrador. Entonces, pero es un proceso que cada uno lleva y que cada uno lo lleva con cierto acompañamiento. Entonces, sí. Yo no es que me esté revictimizando ahora, porque sí lo ha dicho el abogado de él, lo ha dicho la abogada del sector.
no me estoy revictimizando ahora porque yo siento que no me estoy revictimizando, porque yo siento que estoy tomando una decisión de un activismo por estos temas. ¿Escuchaste las declaraciones del diputado del MP, Nicolás Viera? Sobre la ley de violencia basada en género. Sí, bueno, le pongo en contexto un poco también a la audiencia. Después de tu caso, el diputado del MP, Nicolás Viera, hizo unas declaraciones, le hace una pregunta a un periodista, y él declaró de que, bueno, que esta ley había generado, ¿no? Bastante ruido en la sociedad y que era una cuestión de sentido común revisarla. Todas las normas se revisan porque hay que actualizarlas. Esta ley además ha generado determinado ruido en la sociedad, también amerita una revisión. Hizo como una suerte de autocrítica, ¿no? Como que la ley basada en género había movido el péndulo demasiado hacia la mujer y había dejado muy expuesto, ¿no? De alguna manera ante la justicia al denunciado. En este caso vamos a pensar que siempre es un hombre, ¿no? Y que justamente le otorgaba ciertas prerrogativas a la denunciante. Después, obviamente que esta no era la visión del MPP, o sea que hubo una reunión de la bancada del MPP y se ve que lo llamaban al orden a Viera y en definitiva Viera salió a aclarar, bueno, que habían sido un poco descontextualizadas, ¿no? Sus declaraciones. Pero en primera instancia algo movió, ¿no? a Viera, por tu caso, a hacer una declaración de revisar, ¿no? la norma. Algo que es lo que está proponiendo, por ejemplo, el diputado colorado Gustavo Zubia. Por eso te preguntaba si habías escuchado las declaraciones y si entendías que, bueno, venían en consecuencia de tu propio caso. Yo pensaba que las declaraciones de Nicolás venían a raíz de la denuncia contra Orsi hacia Yamandú. Yo justo estaba en Ecuador, era como difícil seguir el hilo de las noticias, pero sobre la ley basada en violencia de género. A mí me parece que primero hay que conocer la ley en profundidad. Yo no puedo decir que conozco la ley en profundidad. Pero, por ejemplo, el abogado que es mi abogado defensor la conoce en profundidad. Y voy a citar algunas cosas que dice Juan Raúl Williman, más o menos. Juan Raúl Retame, si fallo. Pero porque me parece que también hemos aprovechado esto para hablar de esta ley. Y hay una percepción generalizada de que supuestamente es como, o sea, vos denunciás y ya sos ganadora. Todas las personas que denunciamos sin conocer el resultado. O sea, lo único que pasa cuando vos denunciás, que no pasa en otro tipo de denuncia, de hurto, rapiña, lo que sea, son las medidas cautelares. Y eso no te hace culpable. Simplemente protege a la persona denunciante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay riesgo de vida. Y eso es real. Yo no tenía riesgo de vida. Pero obviamente las primeras medidas cautelares mías eran de 500 metros y no sé qué. Después se redujeron a 100 metros porque no estoy en riesgo de vida. O sea, a mí no me anda persiguiendo un auto. Entonces, conocer la ley es importante, conocer las razones de la ley es importante. Si las personas tienen dudas de cómo funciona la ley, pueden leer la exposición de motivos, y en la exposición de motivos habla de por qué esto, que es el artículo 3. Y no es que el testimonio de la víctima, el solo testimonio de la víctima hace a la otra persona culpable, porque es lo que estuvimos hablando. Luego hay que presentar pruebas, hay que presentar un montón de cosas y se lleva un juicio normal y tiene la misma cantidad de incertidumbre como cuando vos denunciás otra cosa. O sea, ninguna persona que denuncie amparándose en la ley de violencia basada en género conoce el resultado que va a tener. Es más, menos del 10% de las personas, a través de esta ley, obtienen el resultado esperado. Entonces me parece que decir, bueno, que hay que cambiar una ley, pues no sé qué, pero es una percepción. Es la percepción, además de, yo no sé si hay un gran porcentaje de la población que tiene la percepción sobre esta ley. Si conocen el texto, su exposición de motivos, cómo se aplica y los resultados que tienen, yo creo que nadie tendría ganas de revisarlo. Porque además hay un montón de cosas que están pensadas, porque había muchas personas que no podían denunciar violencia basada en género. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales. Porque como ya por su historia sexual eran muy fáciles de decir, bueno, pero ella consentía. Entonces, esta ley le ha dado garantías a personas que siempre han sido marginadas y olvidadas. Y
Y es simple, es sencillo. Ninguna de las personas que denunciamos sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces decir, bueno, que parece que haya una victoria denunciar, no es una victoria. No es una victoria porque no sabes si en general son más las perdidas que las ganadas. Y te hago la repregunta, si considerás que acá hay un oportunismo porque se dio vuelta la tortilla, ¿no? Te denuncian a tu candidato y ahora entendés que capaz que lo mejor es revisar la ley. O sea, a mí me parece que justo en este año cualquier cosa termina siendo una operación electoral o termina siendo... Pero entendés que eso puede también caberle a tu propio caso, ¿no? Claro, o sea... Porque hubo sugerencia de que podía ser una operación contra Olmos. Sí, por supuesto, pero desde el día cero. Entonces, a mí lo que me parece es eso, de que si empezamos a pensar que en un año electoral los eventos que pasan nos hacen reconfigurar cómo vemos, o sea, porque la ley de violencia basada en género no nace de un repollo, es una discusión, es un trabajo de expertos, lleva años de ser aplicada, y porque un par de denuncias a favor, en contra, para arriba o para abajo, izquierda o derecha, o sea, vos no podés cuestionar una ley que ha dado garantías a personas que antes no las tenían. Porque, entonces sí, a ver, a mí me parece que no hay que andar actuando a golpe de tarro nunca. O sea, uno tiene que tener un fundamento y un conocimiento de lo que está diciendo. A ver, Martina, para ir cerrando, y enlazándolo con lo que decía Juanchi, tú al principio de la nota diste a entender que no estabas conforme con la forma en que actuó el Tribunal de Conducta Política por la celeridad con la que se expidió sobre tu caso, entendiendo que estamos en un año electoral y, bueno, cuanto más se aplace la decisión, más entrada en la campaña vamos a estar. Pero, sin embargo, vos reafirmás tu sentir frente amplista y decís que después de junio el candidato que sea pasa a militar. Pero no te genera algún tipo de contradicción eso de estar en una fuerza política que tiene un Tribunal de Conducta Política que entendés que no actuó de la forma que tendría que actuar. Yo no creo que sea todo el tribunal, o sea, hay un montón de cosas la fuerza política no es el Tribunal de Conducta Política, la fuerza política no son un par de dirigentes, la fuerza política no es el presidente y la vicepresidenta, la fuerza política no es la comisión de género, la fuerza política no soy yo. La fuerza política es una construcción colectiva. Y por eso yo sigo teniendo una fuerte convicción frente amplista. Porque tengo compañeras y compañeros que trabajan todos los días para cambiar ese tipo de cosas. Tengo compañeros que llaman al orden a Nicolás si hizo una declaración que no era. Tengo compañeros que me escriben, yo no estoy de acuerdo con lo que resolvió el Tribunal de Conducta Política, pero vamos a seguir militando. Yo tengo compañeras y compañeros que dicen... capaz que hay que revisar el protocolo de violencia basada en género. Yo tengo compañeros y compañeros que nunca van a estar de acuerdo conmigo y yo nunca voy a estar de acuerdo con ellos y vamos a seguir militando juntos. Yo, a las personas que rodean, a la persona que yo denuncio, no les voy a guardar rencor y voy a trabajar con ellos como si no hubiese pasado nada, porque yo no pretendo cambiar a las personas. Pretendo que las instituciones vayan mejorando y vayan tratando estos temas de manera diferente. Y no se hace de la noche a la mañana. Por eso no es, o sea, no es que abro la puerta del Frente Amplio y digo, no me gustó, me voy. No, porque no voy a cambiar así el Frente Amplio. No voy a cambiar así los partidos políticos, no voy a cambiar así la percepción social sobre la violencia basada en género. No, yéndose de los lugares, uno no cambia nada. Entonces me parece que por eso vale mucho más la pena quedarse y hablar. Bien. Muy bien. Martina Casas, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Es fácil desviarse.